Saludos amigos y hermanos, qué bendición encontrarnos nueva vez en este su espacio Más cerca estoy. Y qué bendición poder nosotros en esta hora juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy tendremos un tema sumamente importante a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema, el Arcángel Miguel, guerrero y defensor. En este tema veremos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos arcángeles hay? ¿Quién es el Arcángel Miguel? ¿Qué obra realiza? A lo largo de la historia, ¿cómo se ha identificado? ¿Cuál es su principal función? ¿Por qué lo vemos involucrado de repente en batallas, en guerras, en medio de conflictos, especialmente espirituales, pero de proporciones a veces incluso cósmicas? ¿Qué es y quién es el Arcángel Miguel? ¿Y qué impacto tiene esto para nuestra vida espiritual? ¿Cuáles batallas en lo que nos queda todavía en nuestro paso por este mundo tendrá también que librar el Arcángel Miguel? Así que el programa de hoy promete ser muy interesante en el estudio de la palabra de Dios, sobre todo porque cada enseñanza, cada tema lo vemos a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le agradecemos a cada uno de ustedes que se han conectado y se están conectando en esta hora justamente para dedicar este espacio al estudio de la palabra. Gracias también a aquellos que con un sentir misionero están compartiendo, están invitando a otros para que también reciban la luz en esta parte del Evangelio que tiene que ver con el Arcángel Miguel. Hoy estaremos orando por muchas personas. Hay algunas personas que nos han estado escribiendo para interceder por casos especiales. Ahora mismo algunos están también enviando peticiones por diferentes medios. Las que no sean incluidas ahora en la primera oración, la tomaremos en cuenta entonces para la intercesión del final de nuestro espacio, cuando intercedemos casi siempre por un listado mucho mayor. Hoy estaremos orando de manera especial desde Nueva York. Pide la oración Diomaris Pérez. Diomaris Pérez de Morales está pidiendo oración por su esposo Fidel, y también ella está planteando el pedido de oración en favor del pastor Rondón y su familia para que esta obra pueda seguir hacia adelante. Gracias, hermana Diomaris Pérez, desde Nueva York, por ese anhelo y por esa petición de oración, por ese caso especial. También estaremos orando hoy por Yoheidi y su esposo. Queremos poner también ese hogar en las manos del Señor para que siga dándole su bendición. Oraremos también por el Ministerio de Jóvenes para Cristo. Oraremos también por Santa del Carmen, por sus hijos, por toda su familia, sus planes y proyectos, que el Señor pueda bendecir. Así que estaremos orando de manera especial por estos casos, por estas personas, por estos hogares y por cada una de estas situaciones. Así que vamos a pedir en estos momentos la bendición de Dios por medio de la oración. Oremos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y para siempre. En esta hora te agradecemos, Señor, la nueva oportunidad de encontrarnos en este espacio, sentirnos más cerca de ti al estudiar tu palabra y de igual manera también los unos con los otros. Gracias por permitirnos abrir el corazón a la influencia de tu Santo Espíritu. Señor, en esta hora quiero rogarte por cada persona, cada hogar, cada caso, cada situación que se ha descrito en estos nombres y familias que hemos presentado, hemos leído. También, Señor, te ruego que todo hermano y hermana que también ha puesto en su corazón orar desde el lugar donde se encuentra por estos casos que hemos mencionado, también tú puedas derramar tu bendición sobre cada uno de ellos, que puedan constatar y ver el poder de la oración intercesora. Te rogamos de manera particular que nos dirijas en el estudio de tu palabra en estos momentos. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento espiritual y graba cada verdad, cada concepto en nuestros corazones. Que tu bendición llegue a cada hogar y cada persona que se conecte en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí listos y dispuestos a estudiar la palabra de Dios hoy con este tema tan importante, el Arcángel Miguel, guerrero y defensor.
¿Quién es el arcángel Miguel? Los rastros del arcángel Miguel lo encontramos a lo largo de toda la escritura. Su presencia, su actuación desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos revela que se trata de un personaje sumamente importante. La Biblia, de paso, describe a un arcángel y lo define como el arcángel. Algunas creencias populares pues enseñan que existen varios arcángeles. Una creencia popular enseña que está el arcángel Ariel, el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia y la Biblia sola, la sola escritura, enseña la presencia de un arcángel, el arcángel Miguel. En el caso de Gabriel, que es el único de los otros mencionados que se presenta en la Biblia como un ángel, se presenta así, como un ángel. Y es el ángel, como veremos en algún estudio posterior, que ocupó el lugar de donde cayó Lucifer. Sumamente importante el personaje, el ángel Gabriel y la misión que él desempeña. Pero eso lo vemos en otro estudio más adelante. Ahora queremos circunscribir nuestro estudio al arcángel Miguel y lo que la Biblia nos dice con relación a él. El primer escenario donde Miguel, el arcángel Miguel intercede, lo vemos descrito en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, en un texto muy conocido de la Escritura, es la primera batalla. Es la primera vez que se describe cuando ubicamos de manera cronológica los eventos en la Biblia. Porque, aunque Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero lo que está relatando en el capítulo 12, específicamente en el versículo 7, son eventos que ocurrieron antes de la creación de este mundo, cuando comenzó el conflicto, la rebelión en el cielo. Así que estamos hablando en el plano cronológico. Este es el primer evento, cronológicamente hablando, en el que participa e interviene el arcángel Miguel y lo hace en medio de una batalla. Miren lo que dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Así que Miguel, comandando el ejército de los ángeles del cielo, luchaban contra el dragón. Y del otro lado, el dragón y sus ángeles, un grupo de ángeles. La Biblia describe que una tercera parte de los ángeles, o sea, uno de cada 3 ángeles, se unió del lado de Lucifer, que aquí se describe como ya el dragón, la serpiente antigua, que luego se le llama diablo y Satanás. Pero la palabra indica con relación al dragón y sus ángeles que enfrentaron a Miguel, al arcángel Miguel, dice que el dragón y sus ángeles no pudieron prevalecer delante de Miguel, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado y sus ángeles fueron lanzados con él también. Así que en el primer conflicto, la primera batalla que interviene el arcángel Miguel, logra una victoria aplastante, una victoria sin lugar a dudas. Y su escenario fue nada más y nada menos que el cielo. La primera batalla, la guerra de las galaxias, se inició teniendo como escenario el cielo. ¿Por qué el arcángel Miguel? ¿Por qué no vemos que dice directamente que Dios interviene para sacar fuera a los rebeldes? ¿Por qué usa el término del arcángel Miguel, la persona del arcángel Miguel? Eso lo vamos a ver en breve. Uno de los escenarios donde posteriormente encontramos, organizando en forma cronológica los eventos, la aparición del arcángel Miguel es en ocasión de la resurrección de Moisés. Sí, Moisés, que nos relata Deuteronomio en los últimos capítulos, que Moisés muere en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, donde Dios llevó a su siervo Moisés y le mostró toda la tierra prometida a la distancia. Moisés se imaginaba la distribución allí del pueblo, de las tribus, pero no logró entrar, solo le fue mostrado. Y Dios habló con él y allí murió Moisés, siervo de Dios, en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, dice allí la palabra en Deuteronomio. En ese instante concluye la narrativa de quien pudo
percibir e imaginar lo que ocurrió ya en el momento final de Moisés, Josué, quien siempre le acompañaba. Pero a partir de ese momento ocurrieron en torno al cadáver de Moisés, al cuerpo inerte, sin vida de Moisés, algunos episodios que la Biblia relata y donde interviene el arcángel Miguel. Mire lo que dice, por ejemplo, allí en Judas. Judas es una cartita, uno de los libros más pequeños de la Biblia, que se encuentra justo antes del Apocalipsis. Y en Judas, en el versículo 9 dice: en cambio, ni aún el arcángel Miguel, o sea, describiendo con todo y quién es realmente el arcángel Miguel, ni él, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, así que se realizó un encuentro, una batalla por el cuerpo de Moisés, porque cuando el arcángel Miguel descendió para resucitar a Moisés, y vamos a ver que una de las funciones principales, luego de defender, pelear por el pueblo del Señor, una de las funciones principales del arcángel Miguel es resucitar a los hijos e hijas de Dios. Tiene una función particular, una misión en momentos especiales de la historia. Y aquí entonces, cuando desciende para resucitar a Moisés, que Dios pues había determinado resucitarlo y llevarlo entonces con él, aquí entonces Satanás, quien había sentido que dominaba todo el mundo, todo lo que era la región de los muertos, por el hecho de que ninguno de los que había muerto había retornado a la vida, sentía de alguna manera a Satanás que ese reino le pertenecía y que los que estaban allí, los que estaban justamente en la tumba, le pertenecían y que no tendrían oportunidad de salvación. Por primera vez en el caso de Moisés viene a invadirse un terreno que Satanás consideraba de él. No solo el mundo donde se le consideraba el príncipe de este mundo, sino también lo que tiene que ver con los muertos. Y ahora el arcángel desciende para resucitar a Moisés y claro, Satanás trata de impedirlo. Y por ello se origina esa gran batalla que describe aquí la palabra, una batalla de proporciones espirituales. Y dice que cuando el arcángel lo enfrentó al diablo, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él. Con esto está diciendo, como seres humanos no debemos usar maldiciones, porque ni siquiera el arcángel Miguel, cuando enfrentó al diablo, se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: Jehová te reprenda, Satán. Y con esto fue reprendido efectivamente y tuvo que huir el diablo. Y Jesús finalmente, el arcángel Miguel finalmente tuvo que resucitar a Moisés, lo resucitó. Y Moisés, por eso, en el monte de la transfiguración, lo vemos aparecer junto al Señor Jesús y junto a Elías. En el caso de Elías, que fue con vida, sin ver muerte, solo fue transformado. Y hoy también es parte de los que se encuentran ya de forma adelantada, como anticipo de lo que ocurrirá con aquellos que un día estarán en la patria celestial. Con relación al arcángel Miguel, para personas que quizás nunca han escuchado hablar de este personaje, el arcángel Miguel se menciona en la Biblia, como hemos visto, desde el libro del Apocalipsis, cuando narra esa batalla en la que intervino para enfrentar la rebelión en el cielo, donde Lucifer y sus ángeles que se aliaron de su lado trataron de crear un caos en el cielo. Fue el arcángel Miguel el que defendió todo lo que tenía que ver con los intereses del cielo, con la parte de la justicia y de la verdad. Pero vamos a llegar luego a describir claramente quién es él. Ahora estamos hablando del arcángel Miguel, que así lo presenta la Biblia, el arcángel Miguel como un ángel poderoso, pero ¿hasta dónde llega la trascendencia del arcángel Miguel? Este encuentro que describe aquí Judas acerca del arcángel Miguel cuando luchaba por el cuerpo de Moisés contra el diablo, es un eco de lo que ocurre en Zacarías capítulo 3, porque en Zacarías capítulo 3 vemos una lucha similar. Allí dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La función del enemigo, acusar. Y Jehová le dijo a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Note
como el propio Jehová le dice a Satán: Jehová te reprenda. Así que ahora podemos entender por qué el arcángel Miguel dice: Jehová te reprenda también. Y vamos a ver entonces cómo de esta forma el enemigo no puede mantenerse de alguna manera en pie cuando esté enfrentando a Dios, a sus hijos o a su verdad. Judas presenta esta descripción interesante que ocurrió cuando fue resucitado Moisés. Pero ¿dónde más encontramos a este personaje importante, al arcángel Miguel? Lo vamos a encontrar, aparte de la experiencia de Moisés y esa resurrección, lo vamos a encontrar también en un pasaje interesante de la palabra. Lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. Y allí entonces podemos nosotros ya comenzar a describir la terminología, lo que es la etimología de la palabra arcángel y también Miguel. Arcángel Miguel. Arcángel viene del hebreo arjé. Y entonces arjé, esta expresión en griego, la palabra arjé significa principal. Principal, arjé. Miguel es de una raíz hebrea, Micael, que significa quien es igual a Dios. Así que cuando tenemos arcángel, que significa jefe de los ángeles, y tenemos la palabra Micael, Miguel, que significa quien es igual a Dios, al unirlo tenemos la expresión el jefe de los ángeles, que es igual a Dios. Y entonces podemos entender claramente que se trata nada más y nada menos de la persona de Cristo. La persona de Cristo, el Hijo, ese miembro de la divinidad que es el que defiende de manera directa a su pueblo, el que se identifica con sus criaturas de manera directa dentro de la divinidad. Por eso, antes que este mundo fuera, ya Cristo, ya el Hijo, se identificaba con sus criaturas y había adoptado la forma del arcángel Miguel para salir al frente de los ángeles, para justamente comandar a los ángeles, identificado con sus criaturas en ese instante, en ese entorno, en ese contexto, con los ángeles. Y claro, esto de alguna manera fue parte de lo que el enemigo, Lucifer, cuando se estaba rebelando contra Dios, posiblemente quiso argumentar para traer dudas sobre la mente de los ángeles, y es presentar que el Hijo, en la forma del arcángel Miguel, pues sencillamente era un simple ángel. Quiso verlo así, quiso ser igual a Dios, el propio Lucifer, y es ahí donde comienza entonces la rebelión en él. Así que arcángel Miguel significa el jefe de los ángeles, que es igual a Dios. Está hablando de Jesús, de Cristo, del Hijo propiamente dicho, porque ya con el nombre de Jesús se conoce luego de la encarnación. Pero el Hijo, aquel cuyas salidas, dice Miqueas, son desde los días de la eternidad. Y como podemos encontrar en la Biblia, el arcángel Miguel es el mismo que desde el libro de Génesis se identifica como el ángel de Jehová. Y por eso cuando algunas personas tuvieron encuentro con el ángel de Jehová, como fue el caso de Abraham, como fue el caso también de Agar en su momento, los que se encontraron con el ángel de Jehová entendían que estaban ante la presencia del mismo Jehová. Y así lo vemos luego con Moisés. Así que es la forma que el Hijo adopta, identificándose en este caso con las huestes angelicales, y es por eso que ahora Él es que defiende, Él es que lucha desde la primera batalla que se originó en el cielo. Piense por un momento, mi amigo y hermano, si Dios hubiera enfrentado a Lucifer cuando se rebeló en el cielo como Dios directamente, ¿qué iban a percibir los ángeles y todas las criaturas creadas por Dios en el universo? Se iba a ver como un abuso, Dios contra una criatura, pero en la forma del arcángel, para luchar contra él, pues no se nota en cuanto al aspecto, en cuanto a la apariencia. Y claro, Dios tenía que defender los intereses eternos, la justicia, que es el fundamento de su trono, pero decidió usarlo con una forma similar. Por eso, como descendiendo, entonces toma la forma del arcángel para luchar contra ese ángel, contra ese querubín que era Lucifer. Y eso lo vemos de Jesús, lo vemos del Hijo en diferentes escenarios.
vemos que la Biblia dice que el enemigo, Satanás, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pues Cristo se presenta entonces en el libro del Apocalipsis como el león de la tribu de Judá, para enfrentar al otro león. ¿Notan? Lo mismo vemos que el enemigo aparece desde el principio como la serpiente antigua. Y vemos entonces que cuando el pueblo es mordido por las serpientes en el desierto, entonces Dios le da la orden de que hagan una serpiente de bronce para levantarla, y que todo el que ya mordido por la serpiente venenosa mirara a esa serpiente de bronce que fue levantada, entonces viviera, no tuviera que morir. Esa serpiente que fue levantada en el desierto, Cristo mismo dijo que lo representaba a él. Y así como la serpiente fue levantada, el Hijo también sería levantado para que todo el que mire a él no se pierda, más tenga vida eterna. Así que vemos cómo en la función de ángel, pues de manera similar, de manera muy similar, para enfrentarlo adopta esa forma. Cuando se trata del león, Cristo es el león de la tribu de Judá para enfrentar al león que anda buscando a quien devorar. Y cuando se trata de la serpiente, pues adopta la forma de la serpiente que es levantada para que el que la mire no muera, sino que tenga vida. Con esto, en el conflicto entre el bien y el mal, no se percibe realmente que de manera aplastante Dios quiera destruir al enemigo porque Él es superior, porque Él es todopoderoso, porque Él es el creador. No. Dios ha demostrado su justicia, ha demostrado incluso que es capaz de sufrir maltrato él mismo, como lo sufrió en la persona de Cristo. Pero retornemos otra vez al arcángel Miguel. Ya tenemos la idea de por qué el Hijo adopta la forma del arcángel Miguel cuando se trata de enfrentar al enemigo, de librar cualquier batalla, y dentro de sus funciones justamente está esa, defender a su pueblo. En el libro de Daniel encontramos en el capítulo 10 una mención al arcángel Miguel, que cuando el enemigo, presentado como el príncipe de Persia, cuando el enemigo estaba oponiéndose a los planes de Dios, el propio Gabriel, el ángel Gabriel, el que ocupó el lugar que había ocupado Lucifer durante siglos y siglos, pues estaba luchando, pero le era resistido, o sea, estaba bloqueado. Allí había una lucha en la que no se podía avanzar. Los planes de Dios estaban prácticamente retenidos. Y dice Moisés, o se le describe allí a Daniel, se le describe a Daniel, que cuando vino Miguel, que está de parte del pueblo de Dios, inmediatamente tuvo que ceder entonces el príncipe de Persia, la forma como se menciona al enemigo en ese pasaje. Así que en cualquier batalla, incluso en batalla que esté librando cualquiera de los ángeles que Dios ha comisionado para que te cuide, para que te libre o para que libre al pueblo de Dios, cualquier batalla que tenga algún tranque, desde que desciende Miguel, ahí termina todo para el enemigo, porque el arcángel Miguel siempre obtiene la victoria. Es Dios con nosotros. A nuestro favor está el arcángel Miguel. La otra vez, y esta parte muy interesante donde aparece el arcángel Miguel, allí en Daniel capítulo 12, vamos a leer Daniel capítulo 12, desde el versículo 1, Daniel 12:1. En aquel tiempo, y quiero ahora aclarar, ese tiempo al que se está refiriendo, el tiempo que todavía está en el futuro nuestro. Así que tendremos nosotros que participar de tendremos que ver. En aquel tiempo, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Describe el mismo Daniel 12 que es en el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra. Ese episodio está describiendo no momentos de crisis como el que genera ahora este virus, el COVID-19, no está describiendo angustia resultante de una guerra, rumores de guerra, de terremotos, maremotos, no está describiendo ese tipo de angustia. Está describiendo el gran tiempo de angustia, el periodo de la historia luego del cierre de la gracia, donde se derramarán las 7 postreras plagas, como estudiaremos en un tema futuro. Así que a ese tiempo se está refiriendo. Durante ese periodo
en el contexto del derramamiento de los juicios de Dios sobre los perdidos exclusivamente, la palabra de Dios describe que se levantará Miguel, el gran príncipe, dice Daniel 12, 1 al 2, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel está de parte nuestra. Será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero en ese tiempo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Note, habrá una resurrección durante el gran tiempo de angustia cuando Miguel se levante. Ese levantar de Miguel no está describiendo la venida de Cristo aún. El levantar de Miguel, usando la misma terminología que utiliza también allí en el capítulo 11 de Daniel, describiendo cuando un rey se levanta a gobernar, está presentando el momento cuando Cristo deje su intercesión. Recuerde que el gran tiempo de angustia es inmediatamente después que se cierra la gracia. Y la gracia se cierra cuando Cristo termina la intercesión. Así que todo está descrito de manera perfecta. Cristo se levanta, se quita las vestiduras sumos sacerdotales, ya no más intercesión, ya cada caso está decidido para la eternidad y entonces asume como Rey de Reyes y Señor de Señores en la función que vendrá. Pero simplemente se levanta para asumir el reino en el cielo y aquí en la tierra. Entonces note lo que el arcángel va a provocar que ocurra cuando él se levante allá en el cielo. Lo que va a ocurrir aquí, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No todos. Es una resurrección parcial en la que participan tanto salvos como perdidos. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Puede leerlo allí en Daniel 12, 1 y 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Cuáles serán los perdidos? ¿Qué grupo de perdidos se va a levantar en esa resurrección parcial que menciona Daniel 12, 1 y 2? Bueno, aquellos que traspasaron a Cristo, a quienes Cristo le dijo mientras lo estaban juzgando, le dijo cuando lo interpelaron, especialmente cuando el sumo sacerdote lo conjuró, y como sumo sacerdote, teniendo autoridad, Cristo ahí le respondió y le dijo, sí, efectivamente, él le hizo la pregunta si era realmente el Mesías. Y él le dijo, ciertamente tú lo has dicho. Y desde ahora les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre cuando venga en las nubes del cielo con poder y gloria. Cristo le estaba anticipando que ellos, dentro de los perdidos, verían a Cristo para levantarse cuando Él viniera por segunda vez. Y por eso entonces el mismo Cristo dice en Apocalipsis 1, versículo 7, que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Así que la única forma de entender esto es con ese contexto, con esa descripción interesante que plantea Daniel en el capítulo 12. Y es que durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, el tiempo del derramamiento de los juicios de Dios, de las 7 plagas, durante ese periodo habrá una resurrección especial, parcial, donde se levantarán un grupo de salvos y un grupo de los perdidos. ¿Cuáles de entre los salvos serán despertados por el arcángel Miguel durante esa resurrección? Bueno, aquellos que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando todos los mandamientos de Dios. Así lo expresa Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, saben que el mensaje de los 3 ángeles está en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y entonces en el versículo 13, inmediatamente se comienza a predicar ese mensaje del tercer ángel. Dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Qué interesante esa descripción. Los que mueren en el Señor en toda época han sido bienaventurados. ¿Qué tienen los que se levantan o los que mueren de ahí en adelante, después que se proclama el mensaje del tercer ángel? De 1844 para acá, cuando este mensaje del tercer ángel comienza a proclamarse. ¿Qué bienaventuranza especial tienen sobre todos los que duermen en Cristo, que todos serán bienaventurados? Bueno, es que justamente van a participar de esa resurrección especial. Por eso dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Aunque van a descansar de sus obras, de sus trabajos, van a descansar momentáneamente en la tumba, en el sueño de la muerte,
pero serán despertados antes de que Cristo venga. En esa resurrección que plantea Daniel, en el tiempo de angustia grande, van a ser despertados. O sea, no se van a perder lo mejor. Así que el creyente, el miembro del pueblo remanente de Dios, que guarda los mandamientos, y Dios lo llama al descanso, y lo ha estado llamando al descanso durante algún tiempo, no se va a perder lo mejor, simplemente se va a evitar lo peor. Dios le dice a través del profeta: escóndete hasta que pase la tormenta. Una vez haya pasado lo peor de ese gran tiempo de angustia, Dios le despertará para que puedan unirse en pie a los que estarán esperando a Cristo. Una manera muy interesante. Y claro, siglos después van a resucitar aquellos que traspasaron a Cristo, que ya murieron, van a levantarse. Podemos imaginar que para ellos tendrá un impacto grande, pero recordarán las palabras de Cristo. Recordarán las palabras de Cristo que le dijo: ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Así que lo que Cristo dijo tiene cumplimiento. ¿Cómo será? ¿Con qué cuerpo se levantarán? Todo eso el Señor lo tiene bajo control. De todo eso habla 1 Corintios 15. ¿Con qué cuerpo se levantarán los que han muerto en ocasión de la resurrección? De todo lo que va a ocurrir, lo importante no es el cuerpo, es el carácter con el que se van a levantar, que es lo que ha definido o su salvación o su perdición justamente en la palabra. Así que Daniel va a recibir su heredad. Daniel, que recibió ese mensaje importante, él lo escribió para nosotros, pero el mismo Daniel no va a levantarse en esa resurrección especial. Él se levantará al final de los días. No lo digo yo, lo dice el mismo Daniel, que Dios se lo dijo. Daniel capítulo 12, mire cómo concluye el capítulo 12. Dios le dice: tú vas a descansar y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia eterna. Es que hay un privilegio en ser parte del pueblo remanente de Dios en los últimos días. Un privilegio tan grande que Dios ha reservado, y lo profetizó desde los días de Daniel, esa resurrección especial para ese grupo, para los que duerman de ese grupo especial, proclamando la venida de Cristo, que aunque los que durmieron no lograron estar en pie hasta allá, pero sí verán aquello por lo que predicaron. Por eso dice: descansarán de sus trabajos, pero sus obras, esa obra de predicación de la venida, con ellos seguirán finalmente en el nombre del Señor. Así que noten lo interesante de esta obra que va a hacer Miguel. Cuando se derramen las 7 plagas, cuando concluya la gracia, Miguel estará guardando y cuidando a los hijos e hijas de Dios. Es el que va a producir, el que va a realizar esa resurrección. Porque no solo lo vimos resucitando a Moisés, como relata la Escritura, sino que también ahora está haciendo la resurrección de ese grupo especial. Pero también cuando Cristo venga, el arcángel Miguel, el propio Señor Jesús, por eso dice la Biblia, miren la fusión aquí, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y quién es el arcángel? Miguel. ¿Y por qué Cristo va a ser la voz del arcángel? Porque Él es el arcángel Miguel. Con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz del arcángel los va a despertar. Por eso el propio Jesús, estando en su ministerio terrenal, dijo, como registra Juan, Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Mire lo que dice Jesús. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué cosa van a oír? Su voz. ¿Qué voz? La voz del arcángel, como plantea 1 Tesalonicenses 4:16. Y los que la oyeren vivirán. Unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para confusión perpetua o para muerte eterna. Así que es el arcángel el que ha hecho las resurrecciones que vemos en la Biblia. Es el arcángel el que llamará a la vida también a los que han muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Aquellos que son bienaventurados de morir desde que se está proclamando el mensaje del tercer ángel en adelante, porque sus obras con ellos seguirán. Y es también quien con potente voz en el regreso de Cristo entonces llamará a la vida a los que duermen en él. Así de importante es la obra del arcángel Miguel. Es nuestro defensor. Dice la Biblia reiteradamente que está de parte de nosotros. Y cuando alguna hueste del mal
no pueda ser disipada por los ángeles que normalmente han sido comisionados para asistirnos a nosotros, el arcángel Miguel entonces desciende, el arcángel Miguel dice la palabra y el enemigo tiene automáticamente que abandonar el lugar. El arcángel Miguel está de parte nuestra. El arcángel Miguel es nuestro amado Salvador, como vemos en la Biblia. El arcángel Miguel se prepara para intervenir en la historia de este mundo. Y qué bueno poder estudiar este tema en este contexto, donde hay una crisis global, donde hay una incertidumbre y donde con frecuencia las personas piensan que están solos en este conflicto, en esta batalla. Y es bueno ver entonces que aún en la batalla mayor, en la crisis más grande que tendrá el mundo, el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, aún allí el arcángel estará de parte nuestra. Algunos surgirá en su mente la pregunta en este momento: ¿entonces habrá más de una resurrección? Sí, claro que sí. Siempre hemos visto en la historia de la redención, en la historia bíblica, que hay varias resurrecciones. Hay dos grandes resurrecciones: la resurrección de los justos cuando suene la trompeta y la de los perdidos después del milenio. Pero en la historia bíblica hay resurrecciones parciales. Por ejemplo, el grupo que resucitó cuando Cristo se levantó de la tumba y que describe Mateo capítulo 27, desde el versículo 50, habla de una resurrección parcial. Fue un grupo específico, un grupo particular. Y Daniel nos habla de ese grupo especial. Él dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Será un grupo. Y claro, han sido muchos los hijos e hijas de Dios que desde que este mensaje del tercer ángel se comenzó a proclamar, junto con guardar los mandamientos de Dios, han estado durmiendo, descansando en el Señor. Y aunque descansan de sus trabajos, sus obras con ellos seguirán. Serán reactivados, se unirán a ese grupo especial que es sellado por el Señor, que se describe como el grupo de los 144,000 en Apocalipsis 7. Se unirán a ese grupo para juntos esperar a Cristo cuando venga en gloria. Escuche lo que eso significa. Esa es una de las buenas noticias de ese trabajo que el arcángel Miguel hará durante el gran tiempo de angustia al resucitar a ese grupo. Si usted es miembro del pueblo remanente de Dios, eso es lo que indica la palabra. Usted no se va a perder lo mejor, aunque sea llamado al descanso, aunque su obra concluya aquí en la tierra, aunque la vida de un familiar concluya, si Dios así lo permite o lo dispone en algún instante. Esa gente, si está en la verdad, si es parte del pueblo del que dice que el arcángel Miguel está de parte de ese pueblo, no se va a perder lo mejor. Se estaría evitando lo peor, los momentos de mayores crisis, porque después que pase lo peor, entonces el arcángel Miguel les resucitará para vida eterna. Qué gloriosa verdad la que encontramos en la palabra, y qué bendición poder nosotros entender a la luz de la Biblia la función, la persona y lo que determina para nosotros el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, que es igual a Dios, como describe la palabra. El arcángel Miguel, aquel que en primer lugar libró la batalla en el cielo, defendiendo a todo el cielo de la presencia del enemigo, desterrando a Lucifer y sus ángeles. Ese que lo desterró allá le dará también la derrota final, como presenta la Biblia. Luego de verlo nosotros en esa primera batalla que hubo en el cielo, encontramos al arcángel Miguel entonces primero presentándose en el libro de Génesis como el ángel de Jehová, y que inmediatamente fue identificado por quienes lo vieron como el propio Jehová. Y luego entonces lo vemos en la Biblia interviniendo directamente en el caso de Moisés cuando muere. El plan del enemigo, como nos dice la inspiración, posiblemente era usar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo. Como había tenido un liderazgo tan grande, fue este el que luego de una comunión íntima con Dios en la montaña, descendió habiendo sido contagiado de la gloria de Dios y tenía que cubrirse, que quiso posiblemente el enemigo utilizar este cuerpo de Moisés para causar quizás idolatría o quién sabe qué más durante ese tiempo. Pero Dios tenía otros planes con Moisés, planes que Moisés finalmente se lo agradeció al Señor, de ponerlo en el descanso y resucitarlo pocas horas después, no sin antes darse una batalla, librarse un conflicto entre Satanás por un lado y el arcángel Miguel, que lo reprendió, como dice Judas 9 y como lo dice también
el libro de Zacarías en el capítulo 3 diciéndole: Jehová te reprenda, Satán. Y claro, pudo resucitarlo. Por eso encontramos a Moisés en el monte de la transfiguración. Por eso lo encontramos allí. Note que la Biblia no apoya de ninguna manera lo que es la idea de una inmortalidad del alma, de que la gente cuando se muere se va inmediatamente al cielo, ni nada más, como veremos en algún tema amplio en ese sentido, sino que la gente que presenta la Biblia, que aparecen en algún momento posterior a su muerte, es porque la Biblia describe, como el caso de Elías, que fue al cielo sin ver muerte, solo siendo transformado, y en el caso de Moisés, porque fue resucitado por el arcángel Miguel, luego de reprender al enemigo. También vemos en un libro interesante que el tiempo no bastaría para ver cada versículo donde interviene Miguel en el libro de Daniel, pero usted puede tomar y asumir esa tarea de manera personal. Usted la va a disfrutar, ver cada vez que aparece Miguel, cada vez que interviene en la historia de Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, cuando lo encuentra también, incluso fue aquel príncipe del ejército de Jehová que se le apareció a Josué después de una jornada de ayuno y oración que había celebrado en la primera Pascua. Josué, en el libro de Josué usted encuentra que se le aparece el capitán del ejército de Jehová, el general, y es el propio Jesús. ¿Y sabe lo que le ordena a Josué? Le ordenó, dice la Biblia, que se quitara el calzado de sus pies. La misma orden que le dio cuando se le apareció en la zarza ardiente como el gran yo soy a Moisés, ahora le dice a Josué que quite la sandalia también de sus pies. Es una posiblemente las historias a la que menos atención se le ha prestado en el Antiguo Testamento, pero le invito a verla. Allí verá al arcángel Miguel actuando también, y lo vemos entonces que Daniel lo presenta no solo en la batalla que tuvo durante sus días, sino también en la batalla que sostendrá durante el gran tiempo de angustia, cuando se estén derramando las 7 plagas sobre el equipo de Satanás, sobre el equipo que decidió estar del lado del enemigo. Satanás no querrá estar tranquilo, pero en ese tiempo lo mantendrá a raya el arcángel Miguel, e incluso le va a demostrar que no solo los perdidos recibirán los juicios de Dios, las plagas, sino que le va a demostrar que justo en ese periodo va a compensar, a recompensar a aquellos que predicaron el advenimiento de Cristo, que predicaron el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles en su marco de actualidad, y que murieron creyendo en ese mensaje. Lo despertará en esa resurrección que hemos visto, que tiene apoyo en las Escrituras, en Daniel capítulo 12, 1 al 3, también lo vemos en el libro de Apocalipsis 1:7, y lo vemos también en el Evangelio de Mateo capítulo 27, donde el Señor Jesús, mientras es juzgado, le asegura a aquellos que le están enjuiciando, maltratando y entregando a la crucifixión, que ellos verían al Hijo de Dios cuando viniera en las nubes del cielo. Qué importante ver la luz que arroja el estudiar esta temática con relación al arcángel Miguel. Sé que de ahora en adelante, cuando en la Biblia veamos la mención del arcángel, la mención de Miguel, lo leeremos todo lo que dice con una actitud reverente especial, al saber que el arcángel Miguel, el ángel de Jehová, es el propio Jehová, es Cristo, es el Hijo divino, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, aquel que nos ha librado de tantas batallas, aquel que no ha perdido una sola guerra contra el enemigo, también ganará la victoria final. Puedes sentirte seguro y segura, mi amigo, hermano y hermana. Siéntete con la seguridad que da saber que el arcángel Miguel, que Dios con nosotros, que el jefe de los ángeles, que es igual a Dios, está de parte nuestra para librarte de cada batalla que tú enfrentas en el plano personal, ya sea en el lugar donde trabajas, ya sea en tu vecindario, ya sea como iglesia ante los enemigos que el enemigo desata, ya sea en el conflicto final que tendrá lugar dentro de poco. Tendremos quien nos defienda. Amén. Y si llegamos a descansar, a dormir en la tumba, Él nos despertará a los que somos parte de ese pueblo, respondiendo al llamado de Dios, momentos antes de que Cristo regrese en gloria. Invito a aquellos que aún no tienen su nombre inscrito en el libro, porque así lo dice, que el arcángel Miguel va a levantar a los que están inscritos en el libro, dice Daniel 12, 1 y 2. Invito a aquellos que aún no tienen la seguridad de que su nombre esté inscrito en ese libro, que puedan hacer arreglos con Dios para que su nombre se inscriba en el libro de la vida
antes que sea demasiado tarde. Amén. Que Dios le bendiga en una forma especial. Amén. En esta hora queremos, como siempre, invitarle para que comparte el mensaje con otras personas, sea portavoz de las buenas nuevas, sea un canal de bendición. Ahora vamos a orar por las personas que presentamos delante del Señor ahora en este listado final de cada día. Y mañana nos encontraremos estudiando otro tema interesante de la palabra al mediodía. Recuerde, al mediodía estaremos estudiando un tema importante nueva vez. Hoy estaremos orando por Encarnación Samantha, y pide la oración de manera especial. Samantha pide la oración por su familia y por María Colón también. Está pidiendo oración especial. También oraremos por Milagros Mejía y ella a su vez pide la oración intercesora por proyectos familiares que posee. También estaremos orando hoy por la familia Gómez Gómez. Oraremos también por Lorenza King. Vamos a orar también por Ubelis de los Santos. También estaremos orando en esta hora por Cristiana Díaz y su hijo Adrián de manera especial. Oraremos por Milagros Araujo. También vamos a orar por una amiga que tiene una reunión importante hoy donde serán tomadas decisiones trascendentales que puedan ser para bien para ella. Oraremos también por Victoria Acosta y familia, a quienes se le ahogó un sobrino y están siendo impactados por esa tristeza, para que el Señor pueda darle luz, discernimiento y pueda alentarle en la bendita esperanza. También vamos a estar orando por Miriam Castro y también por Heriberto Morel. Heriberto Morel también estaremos orando. Ruth Rodríguez también será incluida en nuestra oración, también su madre, por la cual está pidiendo. También oraremos por Walter Peña, por su crecimiento espiritual, su crecimiento en la fe. Vamos a estar orando también por Dora González y su familia. Oraremos también por Judith Regalado, Hilda, la hermana Hilda Cambumba, también estaremos orando por ella. También por Carlos de la Cruz y familia. También estaremos orando por el doctor Jean Batix, también estaremos orando por él. Oraremos también por Eduviges Rondón y su sobrino y nieto. Eduviges es mi tía. También estaremos orando por Carolina Eusebio. De igual manera oraremos por Paoli Almonte, también por Daylin Calcaño, Melania Jiménez. Oraremos también por la doctora Yuli Margarita Mercedes, también por su esposa, por su niña. Oraremos por Laila, también oraremos por el trabajo, las áreas de trabajo de la doctora Yuli Margarita. También estaremos orando por la doctora Lourdes Olivero y su familia, también por la familia Otaño Rosario, estaremos intercediendo en oración. También por José Martínez, por el Ministerio Luces para Cristo, para que siga realizando su trabajo en forma efectiva. También estaremos orando por la familia Peralta Peña, por Yaneli García y la obra que está haciendo con sus vecinos durante estos momentos de crisis e incertidumbre. También estaremos orando por José Manuel de la Cruz, también por su amigo Ricardo, él está pidiendo en esta hora. Oraremos también por Heidi Cedeño, por Isabel Ruiz y también por su hija Alaisha. Oraremos también por Lady Rivas, también por Amada de la Cruz, por Eliezer Pérez, también un gran apoyo en esta obra. También por Manuela Vidal García, por Jennifer Irizarry, por Yasmín Matos, por su familia también estaremos orando. De igual manera oraremos por Jacobo Peñaló, por Yameli, también por Cristiana González, que ha sido también detectada de manera positiva con el COVID-19. El Señor le estará dando fortaleza y también fortaleciendo lo que es su sistema inmunológico de manera particular, para que esto pueda pasar sin mayores estragos. También estaremos orando por Socorro del Villar. Ella pide la oración también por sus hijos. Helen Cipión, también por Amarfis, estas dos siervas de Dios que realizan una obra importante en el evangelismo. Por Joe Baez también, alguien que siempre está presente allí. Oraremos por Jorge González, también por Margarita. Oraremos de igual manera por Milagros Colón, por Hugo Ramos, por Samantha. Ya habíamos presentado también los casos de ella, los que ha solicitado. Oraremos también por Alberis Rocha, por Víctor Leonardo. Oraremos también por Licelot Canahuate y toda su familia, para que la mano protectora de Dios siga guardándole también. Vamos a orar también por Damaris García y todos los amigos y hermanos que están conectados en esta hora,
que en su corazón tienen algún anhelo, algún pedido especial, Dios sabe y verá por ello. También por la familia Minaya estaremos orando en esta hora y por cada persona a quien le llegará este mensaje en alguna hora del día, por aquellos que lo comparten. Vamos a orar y recuerde que nos encontramos mañana nueva vez a la misma hora en otro espacio. Más cerca estoy. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que nos das a través de todas las sagradas escrituras. Señor, en esta hora quiero pedirte por cada nombre que has escuchado, cada persona que está conectada, cada persona por la que se intercede en esta hora, cada uno de sus amigos, vecinos, familiares, donde quiera llegue, Señor, tu palabra, que todo el entorno sea permeado por tu Santo Espíritu y tú llegues para hacer la diferencia en esos lugares para bien. Ruego, Señor, que la verdad que hemos visto clara en tu palabra sobre el poder y la misión del Arcángel Miguel impacte nuestras vidas y nos permita ser protagonistas de ese próximo evento que protagonizará también el Arcángel Miguel cuando despertará en el gran tiempo de angustia a aquellos que durmieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Gracias porque la luz también está llegando a tantas personas que tienen corazones sinceros y están respondiendo en forma positiva. Están orando también pidiendo, Señor, que tú le muestres más acerca de esta verdad. Permite que, Señor, que aquellos que sirven como canales de bendición, para todos aquellos que reciben también este mensaje, reciban una doble porción de tu Santo Espíritu. Responde cada petición que te hemos presentado, Señor, no por los méritos nuestros, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.